Amigos, uno de los dilemas que más desconcierto produce en la vida de los hijos de Dios es qué hacer o cómo reaccionar ante una situación de enfermedad. Hay muchos libros escritos respecto a este tema, como muchas posturas o puntos de vista diferentes de gente que habla, algunos desde lo teórico y otros desde la propia experiencia. Desde lo teórico bien podemos dirigirnos hacia lo que nos cuentan las Escrituras, para ver cómo reaccionó Jesús ante esta realidad del hombre, sin desestimar lo otro, ya que siempre es bueno y es muy edificante escuchar a quienes vivieron o viven estas experiencias. En este terreno hay mucha diversidad, gente que sanó y atribuye su curación a algo milagroso, y otra gente que atraviesa largos periodos de sufrimiento sin mejorar o sanar. Lo cierto es que no hay una fórmula infalible de la cual podamos sujetarnos para conseguir la curación, ya sea de una u otra manera. Solo nos queda reflexionar para tratar de descubrir el por qué nos pasa lo que nos pasa, a qué se debe este sufrimiento y cómo debo accionar en adelante para conseguir sanar o al menos aliviar el dolor. Vuelvo a decir, hay muchos libros escritos como puntos de vista. Por eso creo conveniente que revisemos los más que podamos, a ver si entre todo lo que se puede hoy decir sobre este tema, algo nos puede ayudar en esta situación. Por eso, como bien dice Firulais, vayamos al hueso y entremos una vez más al pequeño salón de catequesis a ver cómo enfrentamos este inquietante misterio. Bien, mis amigos, desde que conocí el movimiento de renovación carismática católica, uno de los primeros efectos que esta corriente produjo en mí fue el descubrir una nueva manera de leer las Escrituras. Antes de esto me alimentaba muy poco de ellas, aún siendo yo catequista. Le prestaba más atención a otro tipo de lectura, porque la Biblia era para mí un libro difícil de encarar. Pero creo yo que en algún momento de mi vida el Espíritu Santo tuvo la disposición de abrir mi cabeza y mi corazón para que yo pudiera entender las Escrituras de una manera distinta, y eso provocó que todas las cosas a mi alrededor se renovaran. Fue la palabra de Dios lo que consiguió que hasta me cuestionara a mí mismo acerca de muchas situaciones de mi vida. La catequesis para adultos fue el terreno en donde pude salir de la enseñanza clásica de la palabra de Dios para experimentarla en la vida misma de personas que necesitaban respuestas concretas a los problemas de la vida, como el amor, la traición, el sufrimiento y la enfermedad, las desgracias, el duelo por alguien que se pierde, la soledad y la depresión, etc. Creo que nadie cuando decide ser catequista piensa que tendrá que enfrentarse a estos asuntos, pero la enseñanza a los adultos nos obliga a estar preparados para tener alguna respuesta. Para cualquier enfermo, el camino que transita buscando una respuesta puede llegar a desanimarlo, a perder la fe y hasta a enojarlo. Porque el enfermo no quiere que le digan jódase y sufra, sino que quiere que alguien al menos le dé una esperanza de que pueda encontrar una salida. Yo he conocido personas que asumen su enfermedad con una valentía admirable. Tendrán sus crisis en la intimidad de su casa, pero ante la vista de los demás nos dejan una gran enseñanza de templanza y coraje. Y también he conocido a otros enojados con la vida y con Dios, porque se sienten desamparados, o que están pagando con su dolor por algún pecado que hasta puede no ser de ellos. Analizar ahora las injusticias de este mundo sobre las personas inocentes sería muy largo,
Lo único que podemos definir es que nadie está exento en esta vida de padecer alguna enfermedad o alguna dificultad extrema. Considero entonces bien comenzar por lo que nos dicen los evangelios acerca de cómo enfrentaba Jesús estas situaciones. Cuando el Señor inicia su ministerio y empieza a caminar entre la gente, comienza a encontrarse con una realidad atroz. Mucha gente sufriente, no solo por enfermedades que en aquellos tiempos eran difíciles de aliviar o curar, no como hoy en día, sino que había también abusos de parte del invasor romano e injusticias que el propio mando religioso permitía sobre el pueblo. Habían pasado alrededor de 400 años de silencio desde la última vez que un profeta apareció en Israel. Un tiempo muy largo en el que, si bien permanecieron parados sobre la promesa de un Salvador, sus esperanzas estaban muy dañadas. Hasta que apareció el bautista Juan en el desierto, anunciando la llegada inminente de un Salvador. Juan precede a Jesús, le prepara el camino, desoxida la fe de muchos y con su discurso todo comienza a iluminarse como cuando la noche va cayendo vencida por el sol de la mañana. Pero Jerusalén está dominada por un dictador. Roma había invadido y los había conquistado. Estaban bajo un régimen autoritario y violento que los oprimía con impuestos y que mediante arreglos con el poder religioso parecía que los iba a tener bajo su dominio por mucho tiempo. En este escenario Jesús trae el consuelo y el alivio, porque el Señor no solamente enseña a la gente con autoridad y sabiduría sorprendentes, sino que además atiende a sus necesidades más urgentes. En el Antiguo Testamento las curaciones milagrosas eran muy escasas. Solo hay algunos pocos casos. Pero en el Nuevo Testamento las curaciones y los portentos parecen ser signos o señales de la presencia del reino de Dios. Jesús vino a inaugurar un nuevo tiempo en el que Dios está presente en medio de su pueblo como nunca lo estuvo antes. Ya no es el Dios inaccesible que acompañaba a su pueblo por el desierto en una nube, ni la voz del trueno que se oía desde el monte. Ahora Dios camina entre la gente, en la misma persona de Jesús. Y Jesús, al caminar, ve instalada una realidad que el hombre, descendiente de Adán, sufre como consecuencia de su caída, la enfermedad y la muerte, que son también una manera de oprimir y abusar que tiene un dictador que es mayor al romano, Satanás. Pero los invito a que empecemos leyendo el Evangelio escrito por San Mateo en el capítulo 8, versículo 16. Aquí el evangelista nos habla de varias curaciones que Jesús hace en la gente. Primero un leproso, luego el criado de un centurión y por último, ya yendo para la casa de Simón Pedro, cura allí a la suegra de Simón de una fiebre. Avanzando en el texto leemos que estando en esta casa, al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Más adelante, en el capítulo 12 de San Mateo, versículo 15, prosigue con una discusión que Jesús tiene con algunos fariseos, por lo que se va de donde estaba, pero mucha gente lo sigue. Mateo dice aquí que le siguieron muchos y los curó a todos. En el capítulo 14 dice lo mismo y también en el capítulo 19. Ya San Marcos no dice que curó a todos, sino que curó a muchos o a una muchedumbre, que no sabemos si tomarlo como que curó a todos o no. Algún escritor que leí alguna vez asegura que Jesús sanó a todos los enfermos que se acercaron a él. Y es verdad. No hay un solo caso que podamos leer
en los evangelios en que Jesús, intentándolo, no haya podido sanar a alguien, o que dejó a alguien enfermo por alguna causa ajena a su querer. Sí tengo que señalar que San Marcos en el capítulo 6 nos dice que, volviendo él una vez a su pueblo, Nazaret, no hizo allí ningún milagro y solamente curó a pocos enfermos imponiéndoles las manos, porque como lo conocían de toda la vida y sabían que era el hijo de María y de José el carpintero, no creían que fuera él el Mesías. A primera vista, este texto nos hace pensar que por falta de fe Jesús no puede ejecutar ningún milagro en Nazaret, como si Dios estuviese condicionado por nuestra fe. Pero si pensamos bien el asunto, digamos más bien que Dios no actúa donde es rechazado, porque el reino de Dios no es una imposición, sino una invitación que debe ser aceptada o rechazada. Sea cual fuere la elección, Dios la respetará. No va a intervenir si no se lo pedimos. Para eso tenemos el recurso de la oración y la súplica. Por una cuestión de justicia hacia sí mismo, Dios no quebranta la libertad de nadie. Él espera que le pidamos por nuestras necesidades y así es donde interviene. En Nazaret, al no creer en Jesús como el ungido, como el Mesías, no recibieron lo que recibieron otros pueblos. Pero bien, tomando estas referencias bíblicas, podemos decir que la intención del Señor fue siempre sanar a todo el que se acercara a pedirle por su enfermedad. Incluso hasta hay casos en que ni siquiera el enfermo le pide nada, sino que la iniciativa la toma Jesús, porque Él conoce las intenciones de los corazones. Por esto, la primera idea que podemos definir es que si la intención del Señor es que seamos sanos, no está mal que le pidamos que nos sane. Aquí caen las teorías de muchos que aseguran que la enfermedad es un camino de santidad o de mortificación para el bien del alma, que es lo más importante de nuestra existencia. Tenemos un conflicto aquí, porque muchos defienden esa idea. Y yo no puedo decir que esté equivocada, porque si leo el libro de los Hechos de los Apóstoles, descubro un caso en que el apóstol Pablo ruega al Señor por un aguijón en su carne, la cual entendemos como una dolencia física. En 3 ocasiones dice el apóstol que le pidió al Señor que lo curara y Dios le responde: te basta mi gracia, y no lo cura. Y si sigo revisando el libro de los Hechos, encuentro además que en el capítulo 9, versículos 36 y 37, dice así: había en Jope una discípula llamada Tabitá, que quiere decir Dorcas, que era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Por aquellos días enfermó y murió. Y al final de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 20, San Pablo le dice a Timoteo que Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Ahora bien, si comparamos en números la cantidad de gente curada y no curada en el Nuevo Testamento, son mayoría los curados. Hechos de los Apóstoles está lleno de testimonios de curación. En el capítulo 8, versículos 5 al 8, dice que el apóstol Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque le oían y veían las señales que realizaba, pues de muchos posesos salían los espíritus inmundos dando grandes voces, y muchos paralíticos y lisiados quedaron curados, y hubo una gran alegría en aquella ciudad. También del diácono Esteban se nos dice que, lleno de gracia y de poder, realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. Esto está en el capítulo 6, versículo 8, en el libro de los Hechos.
Los discípulos del Señor, ahora apóstoles, ejercían el mismo ministerio heredado de su maestro, con las mismas características, las señales y los prodigios. No solamente enseñaban con valentía en medio de una oposición clara de parte de los jefes religiosos judíos, sino que además liberaban a los posesos de los demonios y sanaban a los enfermos incluso de las maneras más inimaginables, como la sombra de Pedro. ¿No me creen? Busquemos Hechos capítulo 5, versículos del 14 al 16. Los creyentes, cada vez en mayor número, se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta el punto que incluso sacaban a los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran curados. Curados por la sombra de Pedro. Y Hechos 19, versículos 11 y 12, nos dice que Dios obraba por medio de Pablo milagros poco comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o los delantales que había usado Pablo, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos, con solo acercar los pañuelos y los delantales que Pablo había usado. Entonces, si ponemos en la balanza los hechos de curaciones narrados en las Escrituras contra algunos pocos casos de no curaciones, los sanados son más. Por eso las curaciones milagrosas y los portentos son un signo del reino de Dios. Fíjense lo que les voy a decir ahora. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 20, registra estas palabras del Señor Jesús. Jesús dice: si yo por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, si yo por el dedo de Dios expulso los demonios, es porque ha llegado a ustedes el reino de Dios. Es más, Jesús se atribuye a sí mismo las palabras del profeta Isaías cuando lee en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Los milagros y los portentos son características del reino de Dios presente entre nosotros. Jesús no niega esto. Es más, cuando manda a sus discípulos a misionar a los pueblos vecinos, les dice: en la ciudad en la que entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya en esa casa y díganles: el reino de Dios está entre ustedes. Curen a los enfermos y díganles, háganles saber que el reino de Dios está entre ustedes. Lucas capítulo 10, versículos 8 y 9. Podría citarles algunos textos más, pero para concluir esta parte, reafirmemos la idea: no está mal pedir a Dios que nos cure. Esto es lo primero y fundamental, porque la actitud más importante que yo debo tener para sanar es querer sanar. Romper esa columna mental que me ha convencido que está bien que yo esté enfermo, como si Dios disfrutara viéndome sufrir. Es al revés. La palabra de Dios testimonia que Jesús sentía compasión por la gente que sufría, porque parecía que no tenían pastor, y por eso les enseñaba y los curaba. Porque el buen pastor cura a sus ovejas cuando están lastimadas. Les venda sus heridas y, si es necesario, las pone en los hombros cuando no pueden caminar. Pero hay otra realidad
Y es que hay mucha gente, incluso hermanos mismos en nuestra comunidad, que aún siendo fervorosos, devotos, no sanan. ¿Por qué no sanan? Lo primero que debo señalar es que ninguna enfermedad procede de Dios, porque Dios no ejecuta el mal, no tiene esa intención contra nosotros. Está demostrado en el ministerio de Jesús y luego en el de los apóstoles que una de las premisas del reino es que seamos sanos. Pero también es propio de nuestra fe analizar por qué puede llegar la enfermedad a nuestras vidas. Veamos estos puntos importantes. Primero, por causas naturales. Esto es que nuestro cuerpo incube una enfermedad, quizás por una mala alimentación o por excesos viciosos como el cigarrillo, los narcóticos, el alcohol u otros malos hábitos que afectan nuestra calidad de vida. Sumemos aquí también como una causa natural o ajena a nosotros alguna deficiencia o tendencia hereditaria. Segundo, por algún tipo de desequilibrio emocional. Esto puede pasar por algún evento traumático que hayamos vivido y afectó grandemente nuestras emociones, como puede ser la pérdida de un ser muy querido que nos cuesta recuperar y superar. Eso debilita el sistema inmunológico. Algún abuso contra nuestro cuerpo que nos haya provocado un trauma o generado una bronca o un enojo tan grandes que estos desembocan en rencores, odios y resentimientos. Situaciones muy dolorosas también que no hayamos superado y que afectan nuestro sistema nervioso. Tercero, Satanás. Es real, hermanitos, que algunas enfermedades son causadas por demonios y espíritus de enfermedad. Quizás sean los menos, Estos accionan en nosotros, en algunos casos porque le hemos dado de alguna manera, sin saberlo o no, el permiso para hacerlo. O simplemente porque Satanás oprime arrebatadamente con un fin específico. Punto cuarto, y no el menos importante, el pecado. Llevar una vida pecaminosa o desordenada, desobedeciendo los mandamientos de Dios, puede desembocar en enfermedad. La Escritura nos dice que la paga del pecado es la muerte del alma. Y no es porque Dios sea un Dios vengativo que castiga a los que le desobedecen, sino porque el pecado aleja al hombre de Dios y deja puertas abiertas a la acción de los demonios. Por eso los evangelios nos muestran, si observamos bien los casos, que Jesús curó, sí, a todos los enfermos, pero no curó a todos de la misma manera. A unos curó con la sola palabra, a otros los tocó y de otros expulsó un espíritu de enfermedad, como es el caso de la mujer encorvada, de la que el Señor dice que Satanás tenía atada hacía 18 años. Esto está en Lucas capítulo 13, versículo 15. Igualmente sucede con el sordomudo que cura el Señor. San Marcos capítulo 9, versículo 25. El Señor echó al espíritu de enfermedad y el hombre empezó a hablar y a oír. En otra ocasión quizás entremos con más profundidad en estos casos. Pero hay otra cosa que es muy importante tener en cuenta. Y terminamos ya por hoy. Y es que Dios puede permitir una enfermedad en la vida de alguno de sus hijos por causas ocultas a nuestra comprensión. ¿Por qué lo haría? Bien, pensemos. Tengamos en claro que Satanás no puede hacer nada contra nosotros sin que Dios se lo permita. Pero algunas veces Dios permitirá que suframos diversos padecimientos por un bien mayor. ¿De qué se trata esto? Hay una frase muy conocida en estos tiempos de redes que dice que Dios da las batallas más difíciles a sus mejores guerreros, que luego se convirtió en meme mostrando a un hombre corriendo de las batallas que Dios le quiere dar, como si Dios anduviera repartiendo males por ahí. Bueno, les mencioné algunos casos de gente que no sanó e incluso murió, como la creyente Dorcas del libro de los Hechos de los Apóstoles.
Pero San Pablo, estando preso y enfermo, con grandes sufrimientos, escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 24, que él completó en su carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Observen este versículo. San Pablo asegura que su sufrimiento completa en su carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Lo que parece indicarnos que el sufrimiento de un integrante de la iglesia es el sufrimiento de toda la iglesia. Y como la iglesia es cuerpo sufriente de Cristo, padece aún por los pecados de los hombres. Esto me dice que al parecer hay sufrimiento redentor si es Cristo quien sufre en nosotros, en favor de las almas que aún no están redimidas. Porque solo de esta manera podemos entender la alegría de los apóstoles ante los sufrimientos de la primera iglesia. Fueron encarcelados, azotados y hasta martirizados por causas del Evangelio. Y ellos, en lugar de quejarse contra Dios y patalear a los cielos por estos sufrimientos, al contrario, se alegraban y se sentían dignos de sufrir por causa de su Señor. Pero dejemos en el final esta idea principal. Hay dolencias por las que uno va al médico y, habiéndose hecho todos los estudios que nos mandan a hacer, los resultados no arrojan a qué se debe el padecimiento. Pero el dolor y la molestia están ahí. Algo pasa, pero no se ve. Los resultados de los exámenes dan bien o no arrojan nada que nos diga por qué me duele donde me duele o por qué nos sentimos tan mal. Justamente por esto es que debemos pedir a Dios que intervenga en la ciencia de los médicos que nos estén tratando y también en los estudios que nos hagamos para que salga a la luz la causa de nuestro padecer. Si la enfermedad tiene causa natural, no pidamos a Dios que solamente alivie las consecuencias como ser el dolor, sino que pidámosle que sane la causa o la raíz de esa enfermedad. Que ponga luz sobre ese problema para poder saber cómo debemos actuar, porque también, como decíamos, algunas enfermedades tienen su causa emocional y éstas necesitan primero sanar desde adentro. Una gran pena, un gran dolor del alma pueden ser la causa de una patología externa. Por eso a veces la enfermedad es permitida por Dios, para delatar que estamos enfermos también por dentro, enfermos quizás de odio o de rencor. Hay muchos testimonios de personas que han sanado luego de haberse acercado al sacramento de la confesión, o luego de arreglar cuentas con quienes se encontraban enojados o se sentían lastimados. Los primeros discursos de Jesús hacen mención al perdón y al amor al prójimo, incluso amor a los enemigos, porque es en el rencor y en el odio hacia un semejante, hacia un ser querido, donde se acuña o enquista la causa de muchas enfermedades y dolencias. Pero bueno, si sigo desenrollando este ovillo no voy a terminar nunca, así que voy a dejar este tema aquí y volveremos en otra ocasión para continuarlo si es que es la voluntad del Señor. Les dejo por hoy mi cariño de hermano y le pido al Señor que les dé lo que anhelan vuestros corazones. Nos veremos cuando el Señor así lo disponga. Amén.